En un rincón del mundo, donde el sol se alza como un faro de esperanza, hay momentos en los que la vida parece abrumarnos. Tal vez te sientas así ahora, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre tus hombros, como una capa pesada que no puedes quitar. Pero aquí, en este momento, te invito a detenerte y respirar. Escucha estas palabras que tienen el poder de renovar tu espíritu y darte la fuerza que tanto anhelas. Hoy quiero hablarte de un versículo que ha sido un refugio en medio de las tormentas, una luz que ha guiado a muchos en sus noches más oscuras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué declaración tan poderosa! Filipenses 4:13 nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha, que hay una fuerza divina que nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Cada vez que pronuncio estas palabras, siento cómo se activa en mi interior una chispa de esperanza, como un fuego que se aviva en la leña seca. Imagina por un momento a Pablo, el autor de esta carta, escribiendo desde una prisión, rodeado de cadenas y de oscuridad. Sin embargo, sus palabras resuenan como una confianza inquebrantable. ¿Cómo es posible que alguien en esa situación pueda hablar de fortaleza? Porque entendió que su poder no provenía de sí mismo, sino de Cristo. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. La fuerza que necesitas no está en tus propias capacidades, está en aquel que te creó y te ama profundamente. Puede que estés atravesando un desierto en tu vida, un lugar seco y árido donde las esperanzas parecen marchitarse. Pero, querido amigo, la presencia de Dios es como el agua que fluye en medio de la sequedad, transformando lo imposible en posible. Cada vez que sientas que las fuerzas flaquean, recuerda que hay un manantial de vida esperando ser descubierto en tu interior. A veces, solo necesitamos un momento de quietud para reconocerlo. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que cada nuevo mensaje de fe te recuerde esta verdad vital. Te cuento que en un tiempo de mi vida me encontraba en un punto de quiebre. Las dudas me asediaban y la ansiedad parecía ser mi compañera constante. Recuerdo una noche en particular cuando todo se sentía oscuro y no podía ver el camino por delante. Entonces me aferré a esta promesa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al recitarlo sentí un alivio como si una carga se levantara de mis hombros. Esa noche entendí que la fortaleza que buscaba no dependía de mis circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. El poder de este versículo radica en su simplicidad. No dice que lo podemos todo por nuestras propias fuerzas. La clave está en Cristo. Él es la fuente de nuestra capacidad, el sustento en nuestra debilidad. Cada vez que enfrentamos un desafío, cada vez que nos sentimos pequeños ante la inmensidad de nuestras luchas, es en ese momento cuando debemos recordarnos a nosotros mismos que estamos conectados a una fuerza que trasciende lo humano. Así que, si hoy te sientes cansado, si sientes que no tienes más que dar, permíteme recordarte que la debilidad no es una señal de derrota, sino una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Él no busca a los fuertes, busca corazones dispuestos a rendirse a Él. Es en esa entrega, en ese acto de confianza, donde encontramos la verdadera fortaleza. Considera, por un momento, las montañas. Considera, por un momento, las montañas. Imponentes y majestuosas, se alzan hacia el cielo, desafiando las tormentas y el paso del tiempo. Pero, a pesar de su grandeza, incluso las montañas enfrentan su propia fragilidad. Con cada tempestad, sus cumbres son desastadas, sus laderas erosionadas. Sin embargo, lo que las hace perdurables es su profunda raíz, anclada firmemente en la tierra. Así somos nosotros, a veces altos y fuertes a la vista, pero en el fondo, anhelando una raíz que nos sostenga, que nos conecte con la fuente de toda fuerza. La vida, en su esencia, es un viaje lleno de subidas y bajadas. Hay días en que nos sentimos como esas montañas, fuertes y firmes, capaces de enfrentar cualquier adversidad. Pero hay otros días en que la carga parece demasiado pesada cuando la niebla nos envuelve y la dirección se vuelve confusa. En esos momentos es fácil perderse en la desesperanza, en la duda. Sin embargo, recuerda, lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Cada dificultad es una oportunidad, una invitación divina a acercarnos más a Cristo, a encontrar en Él la fuerza que nos levanta. He escuchado historias de personas que, en medio de sus luchas, encontraron una chispa de esperanza en un simple versículo. Una mujer que había perdido su trabajo y estaba al borde de la desesperación se aferró a esta verdad: el Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confía mi corazón. Cada mañana, al levantarse, recitaba esas palabras como un mantra, como una luz que iluminaba su camino. Con el tiempo, esa promesa se convirtió en su ancla, la mantuvo firme mientras buscaba nuevas oportunidades y se enfrentaba a la incertidumbre. Un día, encontró un empleo que no solo le daba sustento, sino que también le permitía cumplir su propósito.
Esa experiencia la transformó. La debilidad que sentía se convirtió en su testimonio de cómo Dios puede obrar en lo que creemos imposible. Cuando sentimos que hemos llegado al límite, cuando las fuerzas parecen agotarse, es allí donde la promesa de Cristo brilla con mayor intensidad. La palabra de Dios no es solo un consuelo, es una declaración de poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es una simple afirmación. Es una verdad que resuena en los rincones más profundos de nuestro ser. Nos recuerda que la vida no se trata de nuestras capacidades, sino de la grandeza de aquel que nos sustenta. En cada caída, en cada momento de debilidad, Dios está allí, listo para levantarnos. Él no solo nos da fuerza, nos transforma en instrumentos de su gloria. Imagina un árbol en medio de una tormenta. Sus ramas se sacuden con el viento, pero su raíz permanece firme. La fuerza de ese árbol no reside en lo que podemos ver, sino en lo que está oculto bajo la tierra. Así somos nosotros, en momentos de dificultad, cuando el viento sopla con fuerza y la lluvia cae a cántaros. Es en esos momentos que nuestras raíces se hunden más profundo en la fe. Es en la oración, en el clamor, donde encontramos el manantial de fortaleza que nos sostiene. Esa fortaleza no es solo para nosotros, es un testimonio para aquellos que nos rodean. Cuando compartimos nuestras luchas y cómo Dios ha sido fiel, creamos un puente de esperanza para otros. La historia de nuestra vida se convierte en un reflejo de su gloria. Así como las montañas y los árboles, nuestras vidas están llamadas a ser ejemplos de perseverancia, de fe vivida en acción. Por eso, hoy nos encontramos en un viaje espiritual donde cada paso es un acto de fe y a veces la senda se vuelve empinada y oscura. Pero en medio de esos momentos de duda hay un versículo que brilla como un faro en la noche, trayendo consigo la promesa de nueva fuerza. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. ¿Alguna vez has sentido que tus fuerzas se desvanecen? Esa sensación de estar en el límite cuando las circunstancias parecen abrumadoras y el camino por delante se torna incierto. Este versículo es un recordatorio poderoso de que en la espera y en la confianza encontramos una fuerza renovada que no proviene de nosotros mismos, sino de aquel que nos ama infinitamente. La imagen del águila es particularmente conmovedora. Este majestuoso ave no solo es un símbolo de fuerza, sino también de transformación. Cuando las tormentas se desatan, el águila no se esconde, vuela alto, aprovechando las corrientes de aire que otros temen. Así somos nosotros, llamados a elevarnos por encima de las adversidades. La vida puede ser como un mar agitado, pero al confiar en Dios, aprendemos a navegar con gracia y valentía. No olvidemos que el cielo se despeja después de la tormenta y es en esos momentos de espera donde nos preparamos para la siguiente etapa de nuestro viaje. Es fácil dudar, es fácil rendirse cuando el peso de nuestras caras parece insoportable. Pero en esos instantes, recuerda que el mismo Dios que creó el universo se detiene a escuchar tu clamor. Él está contigo incluso cuando te sientes solo. Es en la intimidad de la oración, en el susurro de su presencia, donde encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te invito a que te detengas por un momento y pienses en las veces que has sentido esa paz, esa calma profunda que llega como un abrazo cálido en medio de la tormenta. Esa es la fuerza de Dios operando en tu vida, renovando tu espíritu y fortaleciendo tu corazón. Las promesas de Dios son como un refugio en tiempos de angustia. Cuando el mundo parece caótico, su palabra es un ancla firme. Las dificultades no nos definen, son oportunidades para que su gloria brille a través de nosotros. Cada vez que enfrentamos un desafío y elegimos confiar en Él, estamos dando testimonio de su fidelidad. Si has pasado por un desierto, sabes lo que es buscar agua y encontrar un manantial. Tu historia, en toda su lucha y dolor, es una invitación a otros a buscar ese mismo manantial de vida. En el camino de la vida, todos enfrentamos momentos de desánimo, momentos en los que la montaña parece demasiado alta para escalar. Pero cuando te sientas así, recuerda, no estás solo. A veces, lo que más necesitamos es un pequeño empujón, una palabra de aliento. Cuán vital es compartir nuestras experiencias y ser un faro de esperanza para quienes nos rodean. Al alzar nuestras voces en agradecimiento, al contar de sus maravillas, transformamos nuestro dolor en testimonio. Esas historias se convierten en herramientas de inspiración, motivando a otros a levantarse y seguir adelante. Cuando el apóstol Pablo estaba en prisión, él no se rendía. En lugar de dejarse consumir por la desesperación, escribió cartas llenas de esperanza y aliento. Su vida es un testimonio vivo de cómo, incluso en las circunstancias más sombrías, Dios puede usarnos para tocar vidas. Te invito a que reflexiones sobre tu propia.
En medio de las tormentas de la vida, hay momentos en los que sentimos que nuestras fuerzas se desvanecen como secas arrastradas por el viento. Pero es en esos instantes de fragilidad donde podemos encontrar el versículo que puede reavivar nuestras almas, infundir nueva energía y recordarnos la grandeza de nuestro Dios. El Salmo 46:1 nos dice que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Te imaginas esa imagen? Un refugio, un lugar seguro donde las tormentas no pueden tocarnos. En este versículo hay una promesa, una verdad que sostiene nuestras vidas cuando nos sentimos a punto de caer. A menudo nos encontramos en situaciones que parecen insuperables. Tal vez enfrentas una enfermedad, una pérdida o quizás la soledad te abruma en las largas noches. Pero escucha, Dios no se ha olvidado de ti. Él es ese refugio, esa roca firme en la que podemos apoyarnos cuando todo a nuestro alrededor tiembla. No importa cuán intensa sea la lucha, su fortaleza es mayor. Cuando tu corazón se siente pesado, cuando las lágrimas parecen ser tu única compañía, ahí está Él, dispuesto a abrazarte y llenarte de su paz. Recuerdo una época en mi vida en la que me sentía atrapado como si estuviera caminando a través de un desierto interminable. Los días se volvían grises y la esperanza se desvanecía como el sol detrás de las nubes. Fue en ese oscuro capítulo cuando me encontré con las palabras de Isaías 40:31. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa promesa se convirtió en mi mantra. Cada mañana, al abrir los ojos, repetía esas palabras como si fueran un bálsamo para mi alma. ¿Y sabes qué pasó? Poco a poco comencé a sentir una transformación. No fue instantáneo y no siempre fue fácil, pero algo en mi interior empezó a cambiar. Aprendí que el acto de esperar en Dios es un ejercicio de fe, un ejercicio de entrega. La espera no es pasividad, es una acción de confianza, un testimonio de que, aunque no puedo ver la salida, creo que está ahí. La fe se convierte en alas que nos levantan por encima de las circunstancias, como las alas que surcan el cielo. Es verdad que a veces la vida puede ser como una montaña escarpada y nosotros, al pie de ellas, con temor de escalar. Pero recuerda, querido amigo, que cada paso que tomamos hacia ti, por pequeño que sea, es un acto de valentía. Cuando te sientas cansado, cuando las fuerzas flaquen, vuelve a ese versículo, deja que esas palabras alimenten tu espíritu. Dios está contigo en cada paso, incluso cuando no lo sientes. Y a veces, en nuestra búsqueda de ese refugio, descubrimos que no estamos solos en este camino. Hay otros que, como nosotros, están buscando fortaleza. Te animo a que compartas tu historia, tu testimonio. Cuéntale a alguien de la esperanza que has encontrado en medio de tu lucha. Al hacerlo, no solo estarás levantando a otros, sino que también estarás reafirmando tu propia fe. Cuando hablamos de las maravillas de Dios, creamos una cadena de esperanza que se extiende más allá de nosotros, que toca vidas y transforma corazones. No hay mayor gozo que ver cómo nuestras experiencias pueden ser la luz que guía a otros a ese mismo refugio. En nuestra vulnerabilidad, en nuestras batallas, encontramos una fuerza. En medio de las tormentas que a veces sacuden nuestras vidas, cuando el viento sopla con fuerza y la lluvia cae sin compasión, hay un versículo que resuena como una claridad que cota como un rayo en la oscuridad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras, tan simples, tan poderosas, son un ancla para el alma. Imagina por un momento a un guerrero que se levanta después de una caída con el corazón latiendo con la determinación de continuar. Esa es la esencia de este versículo, una promesa inquebrantable que nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. Cuando las dudas comienzan a llenar nuestra mente, cuando las sombras de la incertidumbre parecen abrazarnos, ese versículo se convierte en un faro que ilumina nuestro camino. Todo lo puedo en Cristo no son solo palabras, son la declaración de fe que nos permite avanzar. Nos recuerda que, aunque enfrentemos obstáculos aparentemente insuperables, hay un poder que trasciende nuestras limitaciones humanas. Es un poder que transforma el miedo en valor y la debilidad en fortaleza. Recuerdo un tiempo en mi vida en el que me sentí como un barco a la deriva, luchando contra corrientes implacables. Cada día parecía una batalla y la esperanza se escurría entre mis dedos. Pero un día, mientras buscaba consuelo en la palabra, esas frases me atraparon. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese instante sentí que un torrente de nueva energía fluía a través de mí. No era solo un consuelo, era una revitalización del espíritu. Cuando te encuentres en el valle de la desesperación, cuando el mundo parezca oscuro y frío, recuerda que hay una luz en la promesa de Cristo.
Él no solo está ahí como espectador, Él se involucra en cada lucha, en cada lágrima que derramamos. Su fortaleza se manifiesta en nuestros momentos más débiles. Es en esos momentos cuando realmente podemos ver lo que somos capaces de hacer a través de Él. ¿Te has detenido a pensar en lo que significa realmente esa fortaleza? No es solo resistencia ante la adversidad, sino también la capacidad de levantarse después de cada caída, de seguir adelante a pesar de las circunstancias. Es como un árbol que, al ser golpeado por la tormenta, se inclina, pero no se quiebra. Vuelve a erguirse, más fuerte que antes. Así somos nosotros, moldeados por cada desafío, por cada prueba que se nos presenta. En cada golpe hay una oportunidad de crecer, de encontrar una nueva fuerza. A veces, la vida puede parecer un laberinto sin salida, lleno de dudas y temores. Pero cuando miramos hacia arriba, cuando alineamos nuestra mirada con las promesas de Dios, encontramos que la salida está más cerca de lo que pensamos. Todo lo puedo en Cristo. Este versículo nos invita a soltar el peso de nuestras preocupaciones y a elevar nuestro espíritu. Nos recuerda que, aunque nuestro camino esté lleno de espinas, hay también flores que brotan en medio del dolor. Cuando compartimos nuestra lucha y nuestra victoria con otros, creamos un ambiente de fe. Las historias de superación tienen un poder extraordinario. Al hablar de cómo hemos encontrado fuerza en Cristo, no solo edificamos nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Tu testimonio puede ser el hilo que teje la esperanza en el corazón de alguien más. Cuando decimos, mira lo que Dios ha hecho en mí, abrimos las puertas a un nuevo entendimiento, a una nueva fe que puede florecer en los corazones de otros. Cada vez que te sientas abatido, vuelve a ese versículo. Permite que esas. A veces, cuando la vida nos golpea con su peso abrumador, puede ser difícil recordar que no estamos solos. En esos momentos de desesperanza, cuando el aire parece escaso y el suelo se siente inestable, hay un versículo que puede convertirse en nuestra ancla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta promesa divina no solo es un recordatorio, es un refugio, un susurro de aliento en medio del caos. Imagina por un momento a Pablo, encarcelado, rodeado de sombras y frío, sin saber si vería la luz del día otra vez. En ese lugar oscuro, en la profunda angustia, él no se rindió. En vez de eso, escribió palabras que resonarían a través de los siglos. Todo lo puedo en Cristo, y es que, en la más profunda de las adversidades, él encontró una chispa de esperanza. Esa misma chispa puede encender el fuego en tu corazón. Cuando te sientas cansado, recuerda que no eres solo un navegante en este mar agitado. Eres un hijo del Rey, con acceso directo a la fuente de toda fortaleza. La vida no siempre es un camino plano. A menudo encontramos montañas que escalar y valles que atravesar. Pero cada paso, por pequeño que parezca, es un paso hacia adelante. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana puede convertirse en un testimonio poderoso. En esos momentos en que sientes que no tienes más fuerzas, cuando las dudas te susurran al oído que no puedes ceder, es ahí donde debes recordar: todo lo puedo en Cristo. Este versículo no es solo una declaración de poder, es una invitación a descansar en la gracia. A veces tratamos de cargar con todo como si fuéramos responsables de cada situación que enfrentamos. Pero, ¿y si te dijera que hay un alivio? Cuando entregas tus cargas a Dios, cuando le permites entrar en tu lucha, empiezas a experimentar un cambio. Las cadenas que parecían tan pesadas comienzan a romperse. La luz del cielo atraviesa las nubes de tus preocupaciones y de pronto te sientes ligero, renovado. Recuerdo una vez, en un momento particularmente difícil de mi vida, cuando la ansiedad me abrazaba con fuerza. Me sentía atrapado en un torbellino de pensamientos, preguntándome cómo podría seguir adelante. Fue en una noche oscura, mientras oraba, que esas palabras resonaron en mi mente. Todo lo puedo en Cristo. En ese instante, sentí que algo dentro de mí se quebrantaba y se reconstruía a la vez. La paz que sobrepasa todo entendimiento comenzó a fluir en mi ser y supe que no estaba solo. Esa experiencia me enseñó que las promesas de Dios son un refugio, una fortaleza inquebrantable. Cuando compartimos nuestras luchas con los demás, cuando nos abrimos y mostramos nuestras debilidades, creamos un espacio sagrado. Un espacio donde otros pueden ver que no están solos en su dolor. Tu historia, tu lucha, puede ser la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más. A veces, solo necesitamos escuchar que otros han caminado por senderos similares y han encontrado la luz en medio de la oscuridad. Cuando alguien dice, pasé por eso y aquí estoy, fortalecido en Cristo, es como un bálsamo para el alma. Te recuerda que la victoria es posible, que hay esperanza aún en los días más sombríos. Te animo a que uses tu voz. Cuéntale a alguien lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte ese testimonio de fe. No subestimes el poder de una palabra, de un abrazo, de una conversación sin.
En medio de la lucha, a veces nos encontramos en un desierto emocional donde la esperanza parece escasa y la fe se tambalea. Pero, querido amigo, en esos momentos de incertidumbre es cuando más necesitamos aferrarnos a las verdades eternas que Dios nos ha dejado. Cada palabra de su escritura es como un faro que brilla con intensidad, guiándonos a través de la tormenta. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si te dejaras envolver por la promesa de que, en Cristo, la debilidad se transforma en fortaleza? Recuerdo un día en particular en el que me sentía abrumado por las circunstancias que me rodeaban. La presión del trabajo, las expectativas de mi familia y mis propias luchas internas parecían converger en un solo punto. Fue entonces cuando abrí mi Biblia y mis ojos se posaron en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No era solo un versículo, era una declaración de vida. Sentí que esas palabras se convertían en un escudo protector, en un recordatorio de que no estoy solo en mis batallas. La vida no siempre es fácil. A veces, los días se sienten como una interminable secuencia de desafíos. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, podemos encontrar a otros que también están luchando. Las historias de los que nos rodean pueden ser el eco de nuestra propia experiencia. Cuando escuché a un amigo compartir su testimonio de cómo había superado la adversidad, algo en mí se despertó. Su relato era un espejo reflejando mis propias luchas y al mismo tiempo una luz que iluminaba el camino hacia la esperanza. ¿Te has detenido a pensar en el impacto que puede tener tu propia historia? Puede que no te sientas un héroe, pero tus palabras pueden ser el hilo de conexión que alguien más necesita para encontrar su fuerza. Es en esos momentos de vulnerabilidad, cuando compartimos nuestras debilidades y nuestros triunfos, que creamos un puente de empatía y amor. La vulnerabilidad no es debilidad, es valentía. Es abrir la puerta a la sanación, tanto para nosotros mismos como para aquellos que nos escuchan. Con cada palabra compartida, con cada abrazo sincero, sembramos semillas de esperanza. La comunidad de creyentes es un refugio donde podemos encontrar aliento, donde el amor de Cristo puede fluir a través de nosotros. No podemos subestimar el poder de estar ahí para los demás. A veces, una simple conversación puede ser el rayo de luz que alguien necesita para continuar su camino. Cuando decimos, he pasado por eso, pero aquí estoy, fortalecido en Cristo, y estamos recordando al mundo que la victoria es posible. A medida que compartimos nuestras historias, comenzamos a ver el panorama desde otra perspectiva. La fragilidad de nuestra humanidad se transforma en el lienzo donde Dios pinta su gloria. Cada batalla ganada, cada lágrima derramada se convierte en un testimonio de su fidelidad. En medio de la adversidad, nos damos cuenta de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. La obra que Dios realiza en nosotros no es solo para nuestro beneficio, sino para edificar a quienes nos rodean. Así que, querido amigo, no temas abrir tu corazón. Dios te ha dado una voz única y es tiempo de usarla. Habla, comparte, cuenta lo que Él ha hecho en tu vida. Y si este mensaje ha tocado tu alma, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Quiero que sigas recibiendo palabras de aliento que te acompañen en tu caminar. La verdad es que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, cuando sientes que el peso del mundo se cierne sobre tus hombros, hay un versículo que puede iluminar tu camino y revigorizar tu espíritu. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Este pasaje no es solo una frase que adornamos en nuestras paredes, es un grito de victoria que resuena en el corazón de cada creyente. Es una promesa viva, una fuente inagotable de fuerza que se activa cuando nos sentimos al borde del abismo. Recuerdo un tiempo en mi vida en el que las dudas y los miedos parecían consumir cada rincón de mi ser. Estaba en un punto de quiebre, donde cada paso que daba se sentía como una carga y el futuro se presentaba como un túnel oscuro, sin luz. Pero en medio de esa tempestad, Dios me llevó a este versículo. Como un faro en la neblina, su luz comenzó a penetrar en mi alma. Me detuve y repetí esas palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de repente mi perspectiva cambió. No se trataba de mis propias fuerzas, de mis imitaciones humanas, sino de la inmensa capacidad que reside en el amor de Cristo. Hay un poder en esas palabras que se despliega como un manto protector cubriéndonos en los momentos de vulnerabilidad. Esa revelación me llevó a entender que no estamos solos. Cada vez que enfrentamos un desafío, cada vez que la vida nos empuja hacia el suelo, podemos levantarnos, porque no es nuestra fuerza la que nos sostiene, sino la fuerza de aquel que venció la muerte.
Tal vez ahora mismo te sientas débil, como un árbol que ha sido azotado por el viento con ramas quebradas y hojas marchitas. Quiero que sepas que, aun te parezca que todo se desmorona, hay un nuevo amanecer esperándote. Dios no se ha olvidado de ti. Él está a tu lado, esperando que le abras el corazón, esperando que lo invites a ser el motor de tu vida. La fragilidad puede ser transformada en fortaleza. Lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Imagínate en medio de esa lucha, sintiendo cómo el aliento de Dios te rodea, infundiéndote vida. Recuerda que cada paso que das, aunque pequeño, es parte de un viaje divino. En Cristo no hay imposibles. Es en los momentos de mayor necesidad donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Como el alfarero que da forma a la arcilla, Dios está moldeando tu vida en cada dificultad, cada prueba, cada lágrima. Y en ese proceso te está equipando para hacer cosas más grandes de lo que jamás has imaginado. Te invito a que en este instante tomes un momento para reflexionar. ¿Qué obstáculos sientes que te frenan? ¿Qué cargas llevas que parecen insuperables? Es momento de soltar esas cadenas y clamar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al hacerlo, abrirás la puerta a un manantial de fortaleza que solo Él puede proporcionar. Las palabras de este versículo son como un abrigo en una noche fría. Nos recuerdan que no estamos diseñados para cargar el peso del mundo solos. La comunidad, la familia, los amigos y sobre todo la presencia de Dios están aquí para apoyarnos. Cuando compartimos nuestras luchas, nuestras cargas se hacen más ligeras. Dios ha puesto personas a nuestro alrededor para que seamos un reflejo de su amor, para que juntos podamos llevar las cargas. Nunca subestimes el poder de una palabra de aliento. En medio de la tormenta, cuando el viento sopla con fuerzas y las olas parecen querer tragarnos, es ahí donde encontramos la verdadera esencia de nuestra fe. Imagina un marinero en alta mar, luchando contra las corrientes más feroces, buscando un punto de anclaje. La vida, en su complejidad, puede parecer un océano tumultuoso, pero la promesa de Dios es nuestro faro en la oscuridad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un recordatorio poderoso de que no estamos solos en esta travesía. Cuando te sientas fatigado, recuerda a aquellos héroes de la fe que también enfrentaron gigantes. David, el joven pastor que se atrevió a desafiar a Goliat, no lo hizo por su propia fuerza, sino porque sabía que su Dios estaba a su lado. ¿Te imaginas la incertidumbre que pudo haber sentido al enfrentarse a un guerrero que parecía invencible? Pero en su corazón, la fe era más grande que el miedo. Al mirar a su enemigo, no veía solo un gigante, sino una oportunidad para que Dios mostrara su poder. Esa es la esencia de la fortaleza divina, transformar nuestras debilidades en testimonios. A veces, en nuestro camino, podemos sentir que estamos dando pasos en el desierto, un lugar árido donde la esperanza parece escasa. Pero, querido amigo, en esos momentos de sequedad, Dios promete ser el agua viva que sacia nuestra sed. Hay un pasaje en Isaías que dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y vido sobre la tierra seca. La imagen es clara, incluso en los lugares más inhóspitos, Dios puede hacer brotar vida. Lo que parece ser una tierra estéril puede convertirse en un jardín floreciente bajo su cuidado. Te invito a reflexionar por un momento sobre tu vida. ¿Hay áreas que sientes que están marchitas, sin vida? Es en esos espacios donde Dios quiere derramar su gracia y fortaleza. No te desanimes, porque lo que hoy parece un desierto, mañana puede ser un campo de flores. Es el poder de la resurrección en acción. Es el trabajo del alfarero que con manos suaves transforma lo quebrado en algo hermoso. Este proceso requiere tiempo y paciencia, pero ten la certeza de que cada paso es parte de su plan divino. A veces, la lucha es interna. Nos encontramos batallando con dudas y temores que nos paralizan. En esos momentos, la voz de Dios susurra a nuestro ser: no temas, porque yo estoy contigo. Esa afirmación no es solo un consuelo, es una promesa de que no estamos destinados a vivir en la sombra del miedo. La fe se nutre en la confianza, y cuando decidimos creer en lo que no podemos ver, comenzamos a experimentar una fortaleza renovada. En cada prueba, cada lágrima que derramamos, hay un propósito. Quizás no lo veamos en el momento, pero Dios está orquestando un plan que va más allá de nuestra comprensión. Lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Cada paso en este viaje puede ser un ladrillo en la construcción de la fe. Así como el oro es refinado en el fuego, así también somos purificados a través de las dificultades. Cada golpe nos acerca más a la imagen de Cristo, nuestro modelo de fortaleza y amor. Cierra tus ojos por un instante y escucha esa voz que clama en tu interior: eres más que vencedor. No se trata de ser perfecto, sino de levantarnos cada vez que caemos, porque en cada caída hay una lección y en cada lección una oportunidad de crecer.
La fortaleza no es la ausencia de debilidad, sino la capacidad de levantarse con él. En medio de la tempestad, cuando el viento sopla con fuerza y las olas amenazan con tragarnos, hay un versículo que se eleva como un faro en la oscuridad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esta afirmación es un manantial de vida, un recordatorio de que la verdadera fuerza no proviene de nuestras propias capacidades, sino de la fuente inagotable que es nuestro Salvador. La vida a veces se siente como una batalla interminable, donde cada día trae su carga y cada desafío parece insuperable. Pero aquí está la buena noticia. No estamos solos en esta lucha. Jesús mismo nos invita a unir nuestras cargas a las suyas, a confiar en que en Él encontramos la fuerza que necesitamos para levantarnos y seguir adelante. Cuando enfrentamos adversidades, hay un susurro que nos recuerda que la debilidad puede ser transformada en poder. Cada vez que sentimos que nuestros pies flaquean, que nuestras fuerzas se desvanecen, podemos invocar ese nombre que tiene poder, Jesús. Él es el que nos sostiene, el que nos da alas para volar por encima de las tormentas. A veces no vemos el camino y la oscuridad parece apoderarse de nuestra visión. Pero en esos momentos, cuando el miedo amenaza con arrastrarnos, debemos recordar que incluso en el desierto más árido, la presencia de Dios puede transformarlo en un jardín de esperanza. Imagínate un guerrero en medio de la batalla, con el sudor corriendo por su frente y el corazón latiendo con fuerza. A su alrededor, el estruendo del conflicto resuena, pero en su interior hay una paz que trasciende toda comprensión. Esa es la paz que Dios nos ofrece, una calma en la tormenta. Cuando decimos todo lo puedo en Cristo, estamos haciendo una declaración de fe que desafía las circunstancias. No importa cuán alto parezca el monte que debemos escalar, en Cristo tenemos la fuerza para superarlo. La fe no elimina las dificultades, pero nos da el poder para enfrentarlas con valentía. Y así, cada vez que nos sintamos impotentes, recordemos que la debilidad es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Es un momento sagrado de rendición, donde dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y permitimos que Él tome el control. Es ahí donde encontramos la verdadera libertad. La libertad de ser vulnerables, de reconocer que, a pesar de nuestras limitaciones, somos amados y sostenidos por un Dios que nunca nos abandona. Esa es la esencia de la gracia, el regalo inmerecido de su amor que nos abraza incluso en nuestros momentos más oscuros. A veces las palabras pueden parecer vacías, especialmente cuando estamos en medio de la tormenta, pero la Escritura está llena de promesas que pueden ser nuestra ancla en los tiempos difíciles. Un versículo como este no es solo una frase bonita, es un recordatorio constante de que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la fuerza que nos es dada. Cuando nos levantamos por la mañana, podemos proclamar con fe que, sin importar lo que enfrente, estamos equipados con la fuerza divina para seguir adelante. Todo lo puedo en Cristo no es solo un mantra, es una realidad que se manifiesta en cada paso que damos. En momentos de duda, cuando la voz del desánimo quiere apoderarse de nuestra mente, es vital que recordemos la verdad de esta promesa. La vía puede ser dura y a veces el camino parece estar lleno de espinas, pero Dios está allí en cada paso que damos. Cada desafío es una oportunidad para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Cada vez que sentimos que estamos a punto de, en el viaje de la vida, nos encontramos a menudo en encrucijadas donde el peso de la incertidumbre parece aplastarnos. Pero ahí, en ese silencio abrumador, es donde la voz de Dios susurra con claridad. Recuerdo un día en particular cuando el mundo parecía desmoronarse a mi alrededor. La ansiedad se apoderaba de mi corazón y las dudas se alzaban como sombras ante mis ojos. Pero en ese instante, una palabra surgió en mi mente: fortaleza. Fue entonces cuando volví a un versículo que había leído muchas veces, pero que nunca había resonado con tanta fuerza. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. ¿Qué significa realmente esperar en el Señor? En un mundo que nos empuja a ser rápidos, a buscar soluciones inmediatas, el acto de esperar puede parecer un desperdicio de tiempo. Pero, ¿cuánto poder hay en esa espera? Es un momento de quietud en medio del ruido, una pausa que nos permite conectar con la esencia de nuestro Creador. Cuando esperamos en Él, estamos afirmando que confiamos en su plan, que creemos que su tiempo es perfecto. Es un acto de fe que, en su esencia, desafía nuestra naturaleza humana que anhela el control.
Imaginen una águila. Ella no se apresura ni se frustra. La águila se eleva, dejando que el viento la lleve alto, aprovechando las corrientes de aire que la sostienen. Así es nuestra vida en Cristo. Cuando nos rendimos a su dirección, encontramos una fuerza que no es nuestra, un aliento que renueva nuestra alma. No se trata de una fuerza que nos hace invulnerables, sino de una que nos sostiene en medio de la tormenta. Correrán y no se cansarán. A veces, la vida nos invita a correr, a avanzar sin mirar atrás. En esos momentos, recordar que no estamos solos es crucial. No importa cuán agotadora parezca la carrera, hay un poder divino que nos impulsa, que nos anima a seguir. Con cada paso, cada latido de nuestro corazón, podemos sentir esa fuerza, esa energía que proviene del cielo. He visto a personas que, a pesar de las adversidades, levanten la mirada con esperanza. ¿Cómo lo hacen? Porque saben que su confianza no está en sus propias capacidades, sino en la promesa de aquel que nunca falla. Cada vez que nos sentimos al borde del colapso, es el momento de recordar que hay un refugio en la presencia de Dios. Es allí donde encontramos paz. Es allí donde, en la quietud de la oración, nuestros espíritus son renovados. Caminarán y no se fatigarán. ¡Qué hermosa promesa! Hay días en los que el simple acto de caminar se siente como una carga monumental. Pero en esos momentos, cuando el suelo parece tambalear bajo nuestros pies, podemos aferrarnos a esta verdad. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, es una oportunidad para experimentar esa fuerza renovadora. La vida no siempre es fácil, a menudo es como un camino empedrado lleno de obstáculos y sorpresas. Sin embargo, cuando decidimos caminar con fe, encontramos que cada tropiezo se convierte en una lección, cada día en una oportunidad de levantarnos con más fuerza. He visto la transformación en los rostros de quienes deciden esperar en Dios. Sus ojos brillan con una luz que no proviene de este mundo. Hay una paz que los rodea, una confianza que desafía la lógica. Es como si llevaran consigo un tesoro que no puede ser robado, un conocimiento profundo de que están siendo. A veces, en medio de la lucha diaria, nos encontramos en un lugar donde el cansancio se siente como una sombra que nos persigue. En esos momentos, recordar el versículo de Isaías 40:31 se convierte en un bálsamo para el alma. Los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué promesa tan poderosa! Nos invita a mirar más allá de nuestras limitaciones, a descubrir una fuente de energía que no es nuestra, sino de aquel que nos creó. Imagina a un águila deslizándose por los cielos, aprovechando cada corriente de aire. No lucha contra el viento, sino que se deja llevar confiando en la fuerza que la sostiene. Así somos nosotros. Cuando decidimos rendirnos a la voluntad de Dios, cuando nos entregamos en espera, encontramos que nuestras fuerzas no son solo humanas. Hay un soplo divino que nos eleva, que nos permite volar por encima de las tormentas que intentan derribarnos. ¿Alguna vez te has sentido en un desierto donde el sol quema y el agua escasea? Yo recuerdo un tiempo en mi vida donde cada día era una lucha. Las preocupaciones parecían montañas insalvables y el desánimo una niebla densa que me envolvía. Pero en medio de esa sequedad, algo comenzó a brotar en mi corazón. Fue la promesa de que Dios está presente en cada momento de nuestra existencia. Él nunca se aleja. En esos instantes de soledad, empecé a clamar, a buscarlo con fervor. Y mientras lo hacía, noté algo asombroso. Mis fuerzas comenzaban a renovarse. La espera puede parecer un espacio vacío, pero en realidad es un campo fértil. Allí, en la quietud, Dios trabaja en nuestro interior, transformando el temor en fe, la desesperanza en esperanza. La paciencia se convierte en un regalo, un tiempo sagrado donde aprendemos a confiar en su tiempo y en su plan. Al esperar, nos preparamos para lo que está por venir. Cada momento de quietud es una preparación para la acción que vendrá. Y aunque a veces el camino se vuelve pesado, podemos recordar que hay una fuerza que opera en nosotros, una fuerza que nos empuja hacia adelante. Recuerdo a un amigo que atravesaba una etapa complicada en su vida. Las puertas parecían cerrarse y la desesperación lo envolvía. Pero en lugar de rendirse, decidió esperar en Dios. Cada mañana se sentaba en su sillón, orando y buscando la dirección divina. Poco a poco comenzó a notar cambios en su corazón. La paz reemplazó la ansiedad y la alegría, aunque tenue al principio, empezó a florecer. Qué hermoso es ver cómo la espera da fruto. No tienes que tener todas las respuestas hoy. No necesitas entender completamente el camino que se extiende frente a ti. Lo que importa es que sigas caminando, aunque sea con pasos pequeños. La promesa de no fatigarse no significa que no enfrentemos dificultades, sino que en medio de ellas hay un poder que nos sostiene, que nos levanta.
Cuando el mundo te diga que estás agotado, cuando la vida intente convencerte de que no puedes más, recuerda que en tu debilidad su fuerza se perfecciona. Dios no se ha olvidado de ti. Cada día es una oportunidad para renovar tu compromiso de esperar en Él, de caminar con fe. Cada vez que el desánimo trate de asomarse, recuerda que tienes un refugio, una fuente de fuerza inagotable. Eres un guerrero en el reino de Dios, y aunque puedas sentirte abatido en medio de la tormenta, cuando las nubes parecen oscurecer tu horizonte y la tristeza se convierte en un eco persistente en tu corazón, hay un versículo que resuena como una fuerza renovadora. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. Este mensaje no es solo un consuelo, es un grito de esperanza que atraviesa la oscuridad como un rayo de luz que se filtra entre las serilletas de un cielo gris. Imagina, por un momento, a una ave majestuosa alzándose en el aire. El águila no teme a la tempestad, más bien la utiliza para elevarse aún más alto. Así es nuestra vida en Cristo. Cada dificultad, cada desafío es una oportunidad para levantarnos. No estás solo en este viaje. Dios te ve, te escucha. Él sabe de tus luchas y también conoce el anhelo de tu corazón por encontrar esa fuerza que parece escaparse. No se trata de ignorar el peso que llevamos, se trata de reconocer que en nuestras cargas hay una promesa que se despliega. La promesa de que, al esperar en Él, nuestras fuerzas son renovadas. No es un acto de pasividad, sino un movimiento del alma hacia el Creador, un acto de entrega. Es como el primer susurro del amanecer, cuando la oscuridad se retira y la luz comienza a invadir cada rincón. Dios no busca que seas perfecto, solo que te acerques a Él con un corazón sincero. A veces, el camino puede parecer interminable y la esperanza un susurro distante. Pero, querido amigo, en esos momentos de duda, recuerda que el mismo Dios que creó las montañas y ordenó los mares también está contigo en cada paso. Cuando las fuerzas flaquean, Él se convierte en tu sustento, en tu refugio, en la roca inquebrantable donde puedes descansar. Correrán y no se fatigarán. ¿No es esta una declaración poderosa? En un mundo que nos empuja a tendirnos, Dios nos invita a correr, a avanzar, a seguir confiando, aun cuando nuestras rodillas titubeen. La vida está llena de estaciones y algunas son más difíciles que otras. Tal vez sientes que te encuentras en un invierno interminable, donde las hojas caen y el frío te roda. Pero recuerda, tras cada invierno llega la primavera. La vida siempre tiene una forma de renacer y así también lo hará tu espíritu. Las lágrimas que hoy caen serán el agua que nutra tu crecimiento futuro. Lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Tu historia no ha terminado. Piensa en esos momentos en que has sentido el aliento de Dios en tu vida. Quizás fue a través de una palabra de aliento, una canción que tocó tu alma o un amigo que se acercó en el momento justo. Es en esos instantes que Dios se manifiesta, revelando su amor y su poder. No pierdas de vista esas pequeñas luces en la oscuridad, porque son señales de su presencia. Y si alguna vez dudas, recuerda que el mismo Dios que levantó a Jesús de entre los muertos está a tu lado, dándote fuerza para levantarte cada vez que caes. Cuando sientas que te falta aliento, cuando la carga se vuela pesada, haz una pausa. Respira hondo, dirige tu mirada hacia Él y clama: dame, Señor, la fuerza que necesito para seguir. Él te escuchará, te renovará como el águila, te permitirá volar por encima de las tormentas que